Hola, un saludo para todos. El tema de hoy ya tenemos un tema nuevo, la cual es el método para encontrar fallas, el método B4, la cual se realiza por medio de caída de voltaje. Entonces vamos a ver aquí lo que es caída de voltaje. Muchos mecánicos se han preguntado por qué deben medir la caída de voltaje cuando fácilmente te pueden medir la resistencia empleando un ohmiómetro. Piense en un cable de batería cuando todos los hilos están rotos, excepto uno. Si se utiliza un ohmiómetro para medir la resistencia del cable, la lectura podría ser muy baja, probablemente menos de un ohmio. El cable, sin embargo, no es capaz de conducir la cantidad de corriente necesaria para arrancar el motor del vehículo. En casos menos severos, varios hilos pueden estar rotos y afectar la operación del motor de arranque, aunque la resistencia del cable de la batería no indicará ningún aumento en la resistencia. Pero la restricción al flujo de corriente causará calentamiento y una caída de voltaje utilizado en la marcha. Como la resistencia no es efectiva hasta que la corriente fluye, medir caída de voltaje o diferencia de voltaje entre dos puntos, el método más exacto para determinar la resistencia verdadera en un circuito. ¿Qué tanto es demasiado? De acuerdo con la Bosch Corporation, todos los circuitos eléctricos deberán tener un máximo de 3% de caída de voltaje debido a resistencia del circuito. Por tanto, en un circuito de 12 voltios, la caída de voltaje en cables y conexiones deberá ser de 0.36 volts. Este es el máximo permitido para una caída de voltaje en un circuito, 3%. Solo recuerde que cuando hay baja caída de voltaje, hay una baja resistencia en el circuito, pero cuando hay una alta caída de voltaje, quiere decir que hay una alta resistencia en el circuito. Hay que tener en cuenta esto. Bueno, entonces para hacer el método B4 viene en 4 pasos. Método B1, B2, B3, B4. Entonces vamos a ir aquí paso a paso realizando este método. Primero, B1, medir el voltaje de los bornes, medir el voltaje a través de la batería. Bueno, entonces aquí tenemos un multímetro y vamos a hacer la primera medición, B1. Aquí tenemos el multímetro, encendemos el multímetro en la escala de 20 voltios y aquí lo tenemos en la escala de corriente directa. Aquí para medir voltaje en con y aquí la punta roja en este lado donde está para medir voltaje o medir resistencia. Bueno, entonces ponemos la punta de color negro aquí en el borne negativo de la batería y la punta de color rojo en el borne positivo de la batería. En este caso tenemos una alimentación de 12 voltios. Este es el método B1. Primero comprobamos cuál es la diferencia de potencial en la alimentación, en la fuente de alimentación que es la batería. Entonces en este caso tenemos 12 voltios de alimentación. Método B2. Seguimos al método B2. Dice, medir el voltaje aplicado. Este es el voltaje a través de la carga. En este caso la carga es acá donde tenemos este bombillo. Siempre que vamos a hacer esta prueba de caída de voltaje, siempre debe estar el componente o la carga activada, ya sea un bombillo, una bomba de gasolina, un bombillo direccional, un pito, debe estar activado para que esta prueba sea efectiva. De lo contrario, no va a haber la caída de voltaje que deseamos ver. Entonces, por esta razón, se debe hacer con la carga encendida. Es la única manera de hacer la prueba de caída de voltaje. Entonces, ahora seguimos al método B2 y dice que comprobamos el voltaje a través de la carga.
Entonces la punta negra la ponemos aquí en el lado de alimentación negativa al componente y la punta roja al lado positivo de alimentación positiva del componente. En este caso tenemos una alimentación de 11 voltios. Como vemos, tenemos una caída de voltaje demasiado alta, 1 voltio. Entonces, ahora seguimos con el método número B3 para encontrar la falla, ya sea que esté la falla aquí en el lado positivo o en el lado negativo, depende cuál de estos dos sea el que tenga una resistencia demasiado alta y esté generando esta falla. Entonces dice ahora, método B3, medir la pérdida de voltaje en el circuito a tierra. El método B3, medimos la pérdida de voltaje en el circuito a tierra. Entonces en el circuito a tierra ponemos la punta de color negro aquí en el lado negativo, el borde de la batería negativo, y la punta roja la ponemos aquí en el lado de alimentación negativa. Entonces medimos en el lado negativo y como vemos tenemos una caída de voltaje de 0.90. En este caso serían 900 milivoltios, la cual es una caída de voltaje no permitida, es una caída de voltaje demasiado alta, ya que en los vehículos antiguos pues hasta 0.3, 0.5 como lo dice aquí teóricamente, pero en un vehículo nuevo de inyección electrónica, ya sea una motocicleta o un automóvil, el máximo permitido es hasta 0.2, 0.3 máximo. Claro que en un sensor la caída de voltaje en el lado negativo tierra, el máximo permitido es hasta 60 milivoltios. De ahí no debe pasar. De lo contrario puede generar problemas o fallas en el sistema eléctrico. El permitido máximo en un sensor, el negativo es de 60 milivoltios. Hasta 60 milivoltios es el permitido. Bueno, entonces como vemos aquí, hemos encontrado aquí una falla en el lado negativo. Hay una resistencia demasiado alta, 0.90, la cual sería 900 milivoltios. Y el permitido máximo sería de 0.2. Ahora nos vamos para el lado, vamos a ver el método B4. Ya dice aquí el método B4, ya pasamos el método B3, dice, este es el voltaje a través del cable que va desde el lado negativo de la carga hasta el borde negativo de la batería. La caída de voltaje puede ser de máximo 0.5. Esto teóricamente es 0.5, pero en la vida real hasta 0.2, 0.3 máximo, hasta ahí. En un componente, en un bombillo, en un pito, en una bomba de gasolina. Pero si nos vamos a un sensor, en un sensor MAP, en un sensor IAT, un sensor ST, la caída máxima de voltaje en la, en la tierra está 60 milivoltios. Hasta ahí sería el máximo permitido. Entonces, ahora vamos por el método B4 y dice, medir la pérdida de voltaje en el lado positivo del circuito. Ahora toca es medir aquí en el lado positivo del circuito. Entonces, ponemos las puntas en el lado del lado positivo y dice, esto es el voltaje a través del cable que va desde el borde positivo de la batería hasta el lado positivo de la carga. La caída de voltaje máxima es de 0.5. Aquí igualmente, teóricamente dice 0.5, la cual sería 500 milivoltios, pero sería una caída demasiado alta en un vehículo de inyección electrónica, la cual el permitido está hasta 0.2, 0.3, pero en los sensores sería hasta 60 milivoltios. Esa sería la caída de voltaje máxima en la tierra de los sensores. Bueno, entonces vamos a ver aquí. El método B4 es muy usado para encontrar fallas. Es un método rápido para encontrar fallas. Debe encender la carga antes de emplear el método B4, es correcto. Siempre que vamos a hacer pruebas de caída de voltaje,
debe estar la carga encendida. De lo contrario, no vamos a encontrar ninguna falla. Bueno, entonces ahora vamos a ver este mismo procedimiento que hicimos aquí. Vamos al simulador. Vamos al simulador y aquí lo tengo ya. En este caso, vamos a ver acá de una vez. Aquí tengo el multímetro. Lo tengo calibrado en la escala de 20 voltios de corriente directa. Y vamos a medir el método B1, que es medir la fuente de alimentación o la batería. En este caso, a ver aquí la batería, tenemos un voltaje de 12.4. En la vida real, una batería que tiene 12.4 voltios tiene un porcentaje ya de descarga. Una batería en la vida real, bueno, dependiendo del tipo de baterías, está de 12.6 en adelante para que esté en óptimas condiciones. Una batería por debajo de 12.4 ya presenta descarga. Bueno, en este caso, el voltaje de alimentación es de 12.4. Ese es el método B1. Ahora nos vamos por el método B2. Vamos a hacer esta prueba en la bomba de gasolina. Bueno, entonces vamos a hacer esta prueba en la bomba de gasolina. Ya hicimos la prueba aquí en la batería y tenemos ya con el motor encendido. Tenemos una fuente de alimentación de 14.3. Ahora lo vamos a hacer el método B2, que es medir el voltaje de alimentación en la carga. En este caso la carga es aquí en la bomba de gasolina. Entonces ponemos punta negra y en el negativo, punta roja. En este caso está contraria. Sería así. Es correcto. En este caso tenemos 1383. Aquí hay un sistema la cual aquí no hay ninguna falla. Simplemente estamos haciendo una medición del voltaje para ver cómo se comprueba el método B4, caída de voltaje. En este caso tenemos una caída de voltaje. Si la fuente de alimentación tenemos 14.3 voltios y venimos y medimos aquí en la bomba, y tenemos, o en la carga, aquí dijéramos, en la carga, la medición a través de la carga, con la bomba encendida, tenemos un voltaje de alimentación de 13.73. Tendríamos una caída de voltaje más o menos de 0.2. Más o menos está entre 0.2, la cual sería 200 milivoltios. En este caso sería normal. No hay ninguna falla. Ese sería el máximo permitido de la caída de voltaje en la bomba. Bomba de gasolina, luces. Ya en un sensor, como les digo, sí, la caída máxima permitida es de 60 milivoltios. Este sería el método B2, probando la alimentación o la alimentación que a través de la carga, en este caso a través de la bomba de combustible. Ahora vamos a aplicar el método B3, que es medir el lado negativo. El lado negativo aquí de la carga al lado negativo de la batería. Entonces nos vamos con este borne hacia el lado negativo de la batería para medir la caída de voltaje en el lado negativo. Entonces ponemos este en el lado negativo de la batería y como vemos tenemos una caída de voltaje de 0.09, la cual sería 90 milivoltios. Es una caída de voltaje normal, la cual hay una resistencia en el circuito, pero es una resistencia normal. Cualquier cable presenta también una resistencia normal, la cual por su distancia tiene una resistencia. Entonces, en este caso hay una caída de voltaje de 0.09 voltios, la cual sería 90 milivoltios.
sería la caída de voltaje. El máximo permitido, como les digo, sería de 200 milivoltios. Ese sería el máximo permitido. Ahora vamos a aplicar el método B4. El método B4 sería del lado positivo. Ahora nos vamos al lado positivo de la batería, igual al lado positivo en la carga. Y comprobamos cuánto es la caída de voltaje en el lado positivo. Como vemos, la caída de voltaje en el lado positivo sería de también 0.09, 90 milivoltios en este caso. Para comprobar estos valores, primero que todo, medimos la fuente de alimentación, que fue la batería, la cual nos dio 14.3 voltios. 14.3 fue lo que nos dio en este caso bajó el voltaje porque encendió aquí el ventilador y baja el voltaje en la batería. Entonces, para hacer una comprobación de esta alimentación, debemos hacer una suma. Debemos sumar el método B1 no. El método B1 va a ser la suma de los otros valores, nos debe dar el total de la medición del método B1. De esta manera, sumamos el método B2, que es la alimentación que nos dio allá en la carga en la bomba, que fueron de 13.72, algo así, en este caso. Entonces sumamos ese voltaje que nos da, el voltaje que nos da allá en la carga, en la bomba, midiendo en el lado positivo y negativo de la bomba de gasolina. A ese valor le sumamos la medición del método B3, que fue aquí en el lado negativo de la batería y el lado negativo de la bomba. Ese valor se lo sumamos al método B2 y el método B4 también se lo sumamos aquí en el lado positivo de la batería al positivo de la bomba. El valor que nos dio de esa caída de voltaje también se la sumamos al método B2 y el resultado debe ser el método B1, la medición que nos dio aquí la fuente de alimentación, el valor que nos da aquí, ese sería el resultado. En este caso tendría que ser 14.3 voltios. Esa sería la prueba. Ahora pues, vamos a medir aquí entonces la tierra a un sensor. En este caso vamos a medirla aquí al sensor IAT, sensor de temperatura de aire. Aquí tenemos en este caso hacemos la medición ya, sería en milivoltios, porque la tierra de este sensor no debe ser superior a 60 milivoltios. Aquí lo tengo calibrado a 200 milivoltios y aquí en el lado de tierra de la batería, en el borde negativo. Bueno, ahora vamos a medir entonces, vamos a medir la caída de voltaje aquí en el sensor IAT, el sensor de temperatura de aire. Entonces, esta tierra no debe ser mayor a 60 milivoltios. Por esta razón tengo calibrado aquí el multímetro ahora a la escala de 200 milivoltios y este voltaje aquí no debe ser mayor a 60 milivoltios. Entonces vamos a comprobar. Como vemos tenemos una caída de voltaje de 12.4. Está en perfecto estado. La caída de voltaje máxima aquí debe ser de 60 milivoltios. Esa sería la caída máxima para un sensor. Ahora vamos a medirle la caída de voltaje aquí al sensor ST o sensor de temperatura del motor. Bueno, vamos a ver entonces el caso aquí y como vemos tenemos la misma caída de voltaje en el sensor ST. Entonces está aquí en perfecto estado. Este no tiene fallas. Por esta razón
vemos que tenemos una caída de voltaje de 12.4. Entonces, como les digo, para hacer esta prueba debe estar la carga encendida. En este caso, estos sensores están activados porque el motor está encendido. El motor está encendido, por esta razón la carga está activada. De lo contrario, no vamos a encontrar ninguna falla. Bueno, muchísimas gracias. Espero que este tema haya sido de mucha importancia, ya que el mejor diagnóstico de fallas se hace con caída de voltaje. Es el mejor. Para medir resistencia, a partir de resistencia, para encontrar fallas, no es, no es conveniente. Es muy demorado y, y tiene fallas. No va a ser tan exacta la medición. Entonces, el mejor es caída de voltaje.